Mis apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. Maestro para los Maestros. Como es nuestra costumbre, y es un consejo que les doy, nunca estudien la Biblia sin antes orar y pedirle al Dios que reveló e inspiró la Biblia su bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de una vez más volvernos a encontrar con nuestros hermanos y amigos y con aquellas personas que están interesadas en el estudio de tu palabra. Dirígenos por favor a un pensamiento acertado de lo que tú quieres enseñarnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Ese es el título de la lección que durante esta semana estuvimos analizando. El versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 137 y el verso 4, y dice de la siguiente forma: ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Para nosotros hoy, que estamos separados miles de kilómetros de esa tierra que ustedes están viendo en la pantalla, y estamos separados culturalmente por un abismo bastante infranqueable, estas declaraciones parece que no tienen mucho sentido. Cuando el ejército babilonio invadió, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, los cautivos de Judea fueron llevados a Babilonia. Sígueme por favor en el siguiente esquema. La lógica indicaría que ellos debieran haber seguido una línea recta desde Jerusalén hasta Babilonia, pero esto no era posible porque se atravesaba el desierto de Arabia y más de uno hubiese muerto. Y como los soldados babilonios eran quienes custodiaban a los prisioneros, pues entonces lo que ellos hicieron y lo que hacían todos los que procedían de Mesopotamia era entrar a Israel por la zona norte. Entonces, el camino viable era el que ustedes están viendo aquí. Vamos a colocarlo en azulito para que lo vean. Seguían por aquí, por el norte. Le daban esta vuelta y llegaban aquí, a Babilonia. Eran miles de kilómetros, eran muchos kilómetros, y ese recorrido no se hacía en un día. Por eso el Salmo 137 tiene relevancia, porque los cautivos están diciendo: ¿cómo nos pueden pedir ustedes a nosotros que cantemos canción al Señor si nos encontramos en tierra extraña? Nosotros no entendemos la realidad del concepto teológico que está detrás de esta declaración escrita y pronunciada hace miles de años por el salmista. En la antigüedad, los pueblos pensaban que sus tierras eran el centro del universo, eran el centro del mundo, que los dioses de ellos eran los dioses correctos. Ese pensamiento también estaba en el pensamiento del judío o del israelita. Ustedes recuerdan que cuando Naamán fue a Israel para que el Dios de Israel, a través de Eliseo, lo sanara de la lepra, él se llevó 2 bultos de la tierra de Israel, porque él pensaba: cuando yo llegue a mi templo a adorar, o a mi casa a adorar, yo voy a regar un poco de esa tierra, me arrodillaré sobre esa tierra y sentiré que estoy en la tierra sagrada del Dios de Israel. Ese principio se lo llevaron y lo tenían también los israelitas cuando fueron transportados a Babilonia. En la actualidad, los musulmanes manejan algo semejante. Cuando ellos van a adorar o a orar, oran en dirección a la Meca. Lo mismo hacen los judíos actuales. Entonces, el trasfondo del Salmo 137 y de esta lección básicamente es que nuestras alabanzas se dan en un mundo cruel, en un mundo duro, en un mundo imperfecto. Por eso se constituyen en verdaderas oraciones, porque es mejor cantar que estar lamentando, porque una lamentación cantada llega a los oídos de Dios como una ofrenda grata, debido a que nosotros queremos alabar a Dios de todo corazón, no importa las circunstancias en las que nos encontremos. Muy bien,
Vamos a continuar entonces con el resto de la lección. Aprecio que hayan tenido en consideración esta imagen para que no olviden el trasfondo que hay detrás de la lección. Los israelitas cautivos estaban a cientos y miles de kilómetros de su ciudad natal, de su templo. Hoy es domingo 28 de enero y el título de la lección fue Los días del mal. Yo les pregunto, hermanos, ¿alguna vez tú has tenido días malos? ¿Alguna vez has tenido días terribles, días de los que tú puedas decir, este ha sido el día más pésimo de mi vida? E incluso llegamos a decir, este es un día para olvidar. Ay, no, qué día tan, no, qué día tan terrible. ¿Lo hemos dicho, sí o no? ¿Por qué decimos que tenemos días malos incluso los cristianos? ¿Por qué? ¿No se supone que nosotros tenemos la absoluta seguridad de la confianza en Dios y del cuidado y de la bendición de Dios? Bueno, precisamente los salmistas también tienen en consideración este asunto. No obstante, y esto es un punto importante para recalcar, no obstante, en los salmos, por la naturaleza cultural de lo que está sucediendo en el orante, o sea, en el salmista, los salmos tratan de comprender el conflicto que se está presentando entre el Dios Jehová de los israelitas contra los dioses de los cananeos. Esto para nosotros no es fácil de entender. Veamos. Nosotros somos cristianos y aunque existen diversas ramificaciones del cristianismo, todos, exceptuando uno que otro grupúsculo por allí que no comparte completamente nuestra cristología, todos creemos en Dios. El Dios de los protestantes no es mayor que el Dios de otra rama del cristianismo, y así por el estilo. Pero en el tiempo en el que los salmistas están escribiendo, dioses tales como Dagón de los filisteos, Baal de los fenicios, Astarte, Astarot o Asera, diosa fenicia que tiene sus raíces por allá en Mesopotamia, en la diosa Luna o Inanna, rivalizan con el dios Jehová. Episodios como el siguiente. Los filisteos se llevaron el arca del pacto en una batalla que sostuvieron contra los israelitas en los tiempos en los tiempos previos a las judicaturas. Y se llevaron el arca y lo llevaron al interior del templo de Dagón, su dios. Como quien dice, el Dios nuestro ha derrotado al Dios Jehová de los israelitas. Y Dagón se presenta como un Dios fuerte. Al día siguiente, cuando van a adorar a Dagón, encuentran que el pobre ídolo está caído, está todo desparramado y despedazado por ahí delante del arca. Ándale, ¿qué habrá pasado? Volvemos otra vez a esa confrontación. Bueno, queridos, en esos días, los dioses de los pueblos paganos, o mejor, corrijamos, porque no son los dioses, ellos no piensan, son los paganos quienes creen que sus dioses son más fuertes que los dioses de otras naciones, incluido el Dios Jehová de Israel. Es por ello que en el libro de los Salmos, muchos salmos tienen ese tenor, la confrontación entre Jehová, el Dios de los israelitas, con los dioses cananeos, para ver quién es el más fuerte. Pero también David y sus salmistas, sus otros colegas de profesión, expresan algo. Muchas veces, el pecado del pueblo atraía la ira de Dios contra su pueblo. Y entonces las naciones paganas, cuando veían que Dios destruía o permitía la destrucción de Jerusalén, o permitía la destrucción del templo, o cualquier desastre que le sobreviniera al pueblo, las naciones paganas se reían y decían, miren, ve, el Dios Jehová, ese Dios no sirve para nada. Y eso a los salmistas les revolvía las vísceras, porque ellos sabían que Dios estaba actuando así, no porque Él quisiera, sino porque al alejarse el pueblo de Dios
de las bendiciones de Dios, ¿en manos de quién quedaban? De Satanás. No es Dios, queridos, quien envía el desastre. Es la presencia de Dios la que impide el desastre, porque quien efectúa los desastres siempre es Satanás. Si tú te alejas de Dios, quedas a merced del diablo. Ahora, vamos a traer esto al tiempo actual. ¿Qué ganamos nosotros con estar hablando de los salmistas y de los salmos? Cosa que es buena, pero traigamos esta experiencia a la actualidad, porque tú y yo vivimos en este siglo, en este mundo, y tenemos una realidad que enfrentar. Justamente nos ocurre. Ese mismo principio que existió en el pasado existe hoy. Tus pecados, mis pecados, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras maldades, no solamente nos desprestigian a nosotros como individuos, desprestigian a la iglesia a la que tú asistas como corporación, pero encima y por encima de todo, desprestigian a Dios delante de las personas que se burlan de Dios. Por esto, no es mala idea de vez en cuando tú leer esos salmos que hablan, como el caso del Salmo 74, el Salmo 79, que hablan de esa confrontación. Señor, ¿tú por qué nos estás castigando? ¿Tú por qué nos permites esto? Antes de esto, lo que tenemos también que hacer es reflexionar cuál es nuestra conducta. ¿Cuál es nuestra conducta? Porque con nuestras malas acciones podemos dejar mal parado a nuestro Dios. ¿A ti te parece justo que el Dios que nos bendice a nosotros con toda bendición del cielo y de la tierra sea desprestigiado por culpa tuya, por un error, por un mal comportamiento? Medítalo. A las puertas de la muerte. Ese es el tema, ese es el título de la lección para el día lunes 29 de enero. Se nos está acabando el mes de enero y espero que estas lecciones hayan sido de provecho. Fíjate tú, en el libro de los Salmos, la enfermedad y la muerte son temas que son abordados. En el caso de la enfermedad, Job, capítulo 18, versículo 13, describe a la enfermedad como el primogénito de la muerte. Esta es una figura metafórica. Cuando tú estás saludable, no hay aparentemente perspectiva de la muerte. Pero cuando un ser humano se enferma, existe una probabilidad de que se muera, porque antes de morirse antecede la enfermedad en la mayoría de los casos. En otros casos no es así. La muerte llega de manera repentina. De todas maneras, todos nos hemos enfermado alguna vez. Incluso hay niños que en el vientre de su madre ya están enfermos. Con los avanzados métodos de diagnóstico con los que la ciencia médica goza hoy, muchos padres han tenido la oportunidad de darse cuenta que intrauterinamente hablando, su hijo, su hija ya viene con algún tipo de afectación. Esto le permite, en algunos casos, y dependiendo también los recursos, hacer un tratamiento intrauterino, tratando de resolver esa problemática. Eso en algunos casos. Pero en la mayoría, todos los seres humanos nos hemos enfermado alguna vez. Pues precisamente, el tema de la enfermedad es tratado en los Salmos porque forma parte de la existencia del hombre, forma parte de la existencia de la humanidad. Por supuesto, después del pecado. Antes del pecado, la enfermedad no existía. Entonces, cuando nosotros estamos postrados en el lecho, cuando estamos tirados en la cama, yo recuerdo un videíto que subí por allí, cuando me dio una gripe de estas fuertes, yo no sé si fue COVID, no sé qué me dio, pero estaba enfermo, me dolía hasta el pelo. En estos momentos, cuando uno está enfermo, tirado allí en el catre o por allá en un hospital con canalizada la vena, con respirador ahí, las oraciones son: Señor, sáname por favor. Oh, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Los salmos de esta naturaleza nos recuerdan esta realidad del ser humano. Todos nos podemos enfermar. Pasemos la página. Ahora, el tema de la muerte o la proximidad a la muerte, a la misma, es también otro tema considerado por los salmistas, porque ellos la tienen clara. Los que viven o los que vivimos saben o sabemos que hemos de morir. Esa es una constante, esa es una ley de la vida. En consecuencia, los salmistas abordan estos temas. Cuando tú estás enfermo, tú oras silenciosamente: Dios mío, devuélveme la sanidad.
que mis enemigos no se burlen de mí. A veces hemos sido objeto de burla por parte de algunos que atacan a la iglesia o atacan a Dios al señalarnos, mira, y este no y que es cristiano, ¿y por qué está enfermo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Caras vemos, corazones, ¿quién sabe? No lo conocemos. Por esto, cuando tú estás al borde de la muerte o estás enfermo, ora. Y estas oraciones que aparecen en los salmos son canciones, son alabanzas. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Para el martes 30 de enero el tema es un tema que es una pregunta. ¿Dónde está Dios? En mi experiencia como docente de la high school o del bachillerato, de la universidad, en mi experiencia como pastor distrital, esta pregunta es muy frecuente en los labios de los seres humanos. ¿Dónde estaba Dios cuando? Pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo padecía? Señor pastor, ¿dónde estaba Dios cuando el carro en el que se volcó mi hija se quemó y mi hija adentro? ¿Dónde estaba Dios? Esta pregunta se la han formulado algunas y muchas personas, incluidos nosotros, cuando atravesamos el valle de sombra de muerte. Pero desafortunadamente esta misma pregunta ha alejado a muchas personas de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que Dios tiene que intervenir en todo momento para salvar o salvaguardar la vida de sus hijos. Dios dijo claramente, desde que el pecado entró en este mundo, hay un conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Este conflicto no tiene ningún tipo ¿cómo diríamos? No tiene ningún tipo de personas a quienes más les afecta. Nos afecta a todos por igual. Jesús lo mencionó, en el mundo tendréis aflicción. Esta palabra aflicción se refiere a todo lo malo que nos pueda ocurrir. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, los salmistas también son seres humanos y han formulado esa pregunta, ¿dónde está Dios? Es muy interesante que para dar respuesta a esta inquietud que es presentada en la Biblia por los salmistas utilizando imágenes naturales vigorosas, por ejemplo, en el Salmo 42 se utiliza la expresión o la figura del siervo, como el siervo cuando tiene sed. Tal vez los que no son observadores de la naturaleza no se dan cuenta de esto. Pero mira tú, un perrito, cuando el perro tiene sed, los que ya conocen a ese perrito lo ven que está olfateando, buscando cualquier fuente hídrica, cualquier gotita de agua para calmar su sed. En una ocasión, de las tantas veces que he montado a caballo, me dirigía a realizar una obra misionera y estaba en el caballo que se llamaba Gocho, caballo bonito, y tenía que atravesar por un arroyo. Óigame, yo venía de camino casi una hora montado en los lomos de Gocho y cuando Gocho vio ese arroyo de aguas torrentosas y cristalinas, inmediatamente metió su hocico allí y comenzó a tomar agua, pero a sorbos impresionantes, como el ciervo clama. Esas son figuras para decir, Dios mío, esto que me está pasando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú? Esa es una figura. Otra figura, la del pelícano que está por allá solo, la del búho solitario o la del pájaro que está en el tejado. Si el pájaro está en el tejado es porque está fuera del nido, que esto nos recuerda que con frecuencia nosotros a veces estamos fuera del contexto de nuestra comodidad. Esto es muy recurrente, muy frecuente en los seres humanos y por supuesto también los salmistas lo vivieron. Pero para ello, bajo la inspiración de Dios, ellos compusieron canciones, oraciones preciosas que hoy nosotros las podemos repetir con plenitud de confianza porque, acuérdense, lecciones pasadas ya pasaron por el filtro de Dios. Estos salmos que te estoy dejando en el canal Pastor Jonathan Márquez, para que tú los oigas cuando tengas la oportunidad, escúchalos uno por uno, ahí te los dejo. Hoy nosotros podemos reclamarle a Dios esa aparente ausencia, se la podemos reclamar. Dios nos ha dado ese permiso. Aunque no lo entendamos, Dios nos permite que le reclamemos, porque Él desea
es relacionarnos con nosotros de una manera transparente, que le podamos decir, Dios mío, ¿dónde estabas tú? Pero aquí hay algo que los padres, quienes ya somos padres, lo vamos a entender. Resulta y pasa que en vez de reprochar a Dios, lo que debemos es autoexaminarnos y meditar. Voy a colocar el siguiente ejemplo. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Los padres entienden mejor eso. A veces uno como padre guarda silencio frente al reclamo, frente a la sugerencia, frente a la observación, frente a la petición de un hijo. ¿Por qué? Porque el hijo no entiende. Y aparentemente el padre está ausente, pero está muy pendiente. Espera ver la reacción del hijo. Conclusión a este acápite de la lección. Hermanos míos, del aparente silencio de Dios debemos pasar a una autorreflexión y a un autoexamen. Meditemos y propongamos en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias que rodeen nuestra vida, mantengamos la comunicación con Dios, porque Él nunca miente, como lo vamos a ver más adelante. Dios nunca falla. ¿Dónde está Dios? Allí a tu lado. Siempre va a estar acompañándonos. Hemos llegado al día miércoles 31 de enero y ya estamos dándole la despedida al mes de enero. El título de la lección es ¿Ha fallado para siempre su promesa? Esa es una pregunta que muchos cristianos nos podemos hacer. ¿Qué son las promesas? Bueno, yo veo que las promesas son una especie de pólizas de seguros que Dios nos ha dejado contra las calamidades, los desastres, los infortunios, etc. Pero, ¿qué pasa cuando repetimos las promesas? Las traemos a nuestro pensamiento cuando estamos atravesando estas situaciones calamitosas, pero nada ocurre. Hemos llegado a pensar que la repetición de las promesas son como una especie de talismán que atrae la bendición y la respuesta de Dios. Francamente, ese no es el propósito de las promesas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creemos que las promesas que Dios nos ha dado no se están cumpliendo en nuestras vidas? Acuérdense lo de la lección pasada. Debemos hacer una reflexión, porque Dios no cambia. En el libro de Números, el capítulo 23 y el versículo 19, voy a leer de varias versiones. Encontramos de la siguiente forma, nos dice de la siguiente forma. La Biblia de las Américas dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? La Reina Valera de 1909 dice lo mismo. Las Sagradas Escrituras de 1569, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos pensar en el carácter de Dios, en la esencia de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Él no cambia, Él no miente. Entonces, si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero el salmista reconoce que Dios a veces se revela y se oculta simultáneamente. Esto es algo muy curioso de Dios. Es un aspecto particular de Dios. Y repito, los padres lo imitan. A veces nosotros como padre dejamos que los hijos sigan adelante. Nada les decimos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan aprender. A ellos se les educó, si fueron bien educados. No podemos compararnos con Dios, porque Dios es perfecto en la educación que nos da, en las instrucciones. Nosotros como padres fallamos, pero debemos dejar que los hijos aprendan a tomar sus propias decisiones de manera solitaria. ¿Es que acaso los padres se ausentaron y no quieren que a sus hijos les vaya bien? No, sí quieren que les vaya bien, pero es necesario que ellos también tomen sus propias decisiones. En el caso de Dios, Él respeta nuestro albedrío. Y a veces, en esa aparente falta del cumplimiento de sus promesas, lo que Él espera es que nosotros depositemos la confianza en que Él no es un hombre para que mienta. Eso es una gran verdad. Yo quiero compartir con ustedes esto que encontré y que pienso que ustedes también lo recordarán. El célebre poema, un poema anónimo titulado Huellas en la arena. Se los voy a compartir. Una noche tuve un sueño.
Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó: mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue allí donde te cargué en mis brazos. Las promesas de Dios siempre se cumplen, queridos hermanos, queridos amigos. Siempre se va a cumplir porque Él nos ama demasiado, pero es demasiado sabio para saber obrar en el momento que Él considera oportuno. Comenzamos el mes de febrero, jueves 1 de febrero, con el tema para que los justos no sean tentados. A ver, ¿qué pensamientos te vienen a tu cabeza al mencionar estos nombres? Pilato, ¿qué piensas? Kim Jong-un, el presidente tirano de Corea. Hitler. Hombres narcotraficantes que tienen muchísimo dinero y aparentemente no les pasa nada. ¿Qué piensas cuando tú ves a un vecino que es malo, que no conoce de Dios, no respeta a Dios y sin embargo prospera? ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa por tu cabeza? ¿Serás el único? Pues no. En el Salmo 37, en el Salmo 73, David, el salmista, expone esta misma situación. A veces somos tentados a pensar: ¿y de qué sirve ¿de qué sirve ser un buen cristiano? Sí, me pasan tantas cosas. Intento ser fiel y nos volvemos como el fariseo. Doy diezmo, no le hago mal a nadie, voy a la iglesia, guardo bien el sábado, me porto bien en la calle, no fumo, no bailo, no hago tantas cosas. ¿Por qué a este hombre que no teme a Dios le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué? Este tipo de salmos que nosotros encontramos son salmos que expresan nuestra inquietud, nuestra congoja y nuestra rabia por la prosperidad actual de los impíos. Y a veces nos puede mover el piso, queridos, nos puede mover la silla. ¿Por qué este sujeto que es tan perverso, por qué le va bien? ¿Por qué ciertos políticos que son corruptos les va bien y nada les pasa? En cambio yo, y así nos pasamos. Pero cuando el salmista pensó y puso su mirada en eso, dice: por poco mis pies resbalan. Pero me consolé cuando vi el fin de ellos. Cuando entré al santuario, ya se me acabó la preocupación. Esta es la respuesta para este tipo de interrogantes si llega a nuestras vidas. Al final, el tema de la recompensa eterna, expresado en las ceremonias del santuario, brindan una respuesta eficaz a este interrogante. Déjalos, esta es la parte que ellos tienen acá, pero nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Y la esperanza no cansa. Por eso, queridos, vale la pena seguir a Dios, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos que poner la mira en estas cosas. El mundo se está deteriorando, se está cayendo como un castillo de naipes, pero nuestra seguridad está en las palabras de Dios que nos ha dicho: bien, buen siervo fiel. Si eres poco en lo fiel, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, vamos a conservar esa fidelidad y vamos a poner nuestra mira en nuestro Padre Celestial. Hoy es viernes 2 de febrero y la lección lleva como título: para meditar, para pensar, para reflexionar.
Ya nos hemos dado cuenta que los salmistas eran hombres tan humanos como nosotros y vivían experiencias que eran difíciles, pero nos dejaron oraciones preciosas para que las repitamos en los momentos cuando estemos atravesando una situación como la que ellos atravesaron. Cuando nuestros pies aparentemente estén que se resbalen, o cuando no podamos cantar la canción porque estamos en tierra extraña, quiero dejarte esta reflexión. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo, a ver vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros, y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. ¿Cómo te pareció esta declaración? A mí me parece extraordinaria. Entonces, las ocasiones en las que aparentemente Dios ha encubierto su rostro no deben socavar la eficacia de la oración. Aunque no entendamos el actuar de Dios, perseveremos en la oración. Esa es la esperanza y es nuestra enseñanza para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este estudio. A esto que le estamos diciendo, añádanle más investigación. Procuren ustedes ser también estudiosos del texto bíblico. Apropiense de la enseñanza de los salmos y permitan que Dios los utilice también como instrumentos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invito para la próxima semana. No dejen de darle like. No dejen de darle like y de suscribirse. La lección de la próxima semana es cortita, pero muy significativa. La lección se titula Me levantaré. Y ahora que me estoy levantando es para decirles que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos. Bendiciones.